No hay una invasión de mosquitos en Mar del Plata, es una situación estacional, normal, que ocurre todos los años, dependiendo de las condiciones ambientales que tengamos. El mosquito está, ¿sí? Lo que ocurre es que está y está todo el año, ¿sí? Lo que ocurre es que las hembras de esta especie de mosquito en particular que tenemos en este momento en la ciudad, que es la que nos pica, la que nos molesta, antiguamente se llamaba Oclerotatus albifaciatus, ahora se reordenó y se llama Aedes albifaciatus, es el mosquito charquero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que las hembras depositan sus huevos en charcos de inundación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estos son lugares, generalmente lugares abiertos, ¿sí? En donde cuando hay lluvias intensas, el charco se forma y se mantiene durante un tiempo. ¿Está bien? Entonces son los tipos de charcos que encontramos en las zanjas, los tipos de charcos que encontramos alrededor en la ruta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las hembras colocan los huevos ahí, los huevos se mantienen durante un tiempo, durante todo el invierno, y cuando la temperatura se eleva, la temperatura ambiental, y hay cantidad de lluvia suficiente como para que el charco se forme y se mantenga, esos huevos van a eclosionar y va a haber un conjunto de larvas que van a desarrollarse, sus estadios inmaduros en ese charco, y unos días después, una semana más o menos, siempre dependiendo de la temperatura del ambiente, emergen adultos de manera sincrónica. ¿Por qué pasa esto? Porque es un mosquito que requiere enjambrar para copular, ¿sí? Entonces salen sincrónicamente, se forman esas nubes de mosquitos que es donde los mosquitos copulan y luego entonces nuevamente las hembras, bueno, se alimentan de sangre que necesitan para completar el ciclo de la formación de los huevos y luego nuevamente colocan los huevos en esos charcos. ¿Qué pasa con el tiempo? Con el tiempo esos charcos, si se mantienen, así como emergen larvas de mosquitos, también emergen otros animales que viven otros organismos vivos que ocupan ese charco, que pueden ser renacuajos, pueden ser larvas de otros insectos, que son predadores. Entonces, si ese charco se mantiene en el tiempo, ese charco se autorregula porque hay predadores que se van a alimentar de esos organismos, ¿sí? Y por eso vemos en algún momento, cuando el charco, digamos, es inicial, grandes cantidades de mosquitos que después en realidad va bajando con el tiempo, ¿sí? Esta situación ya la vivimos, por ejemplo, los primeros días de enero este año, ¿sí? Después no hubo tanta lluvia, seguramente los charcos se fueron secando y hubo menor cantidad de mosquitos. Ahora volvió a empezar a llover un montón, otra vez esos charcos se llenaron y ahora tenemos mosquitos de vuelta. ¿Por qué los tenemos en la ciudad? Bueno, porque por acción del viento, generalmente el viento los arrastra y los tenemos acá, que además tienen cantidad de fuentes de alimentación para elegir. Entonces nos molestan y nos pican. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Bueno, protegernos, seguir las instrucciones que en general nos dan en los medios, de usar mosquiteros, cubrirnos la piel, usar repelentes, porque en realidad la situación de aplicar insecticidas tendría que ser algo masivo a toda la ciudad y en realidad el efecto sería mucho más negativo que positivo, porque vamos a contaminar el ambiente, vamos a contaminar el agua, el suelo, es peligroso para las personas. Eh, y además sería algo muy esporádico, ¿sí? Tendríamos que estar aplicando insecticidas todo el tiempo, entonces tampoco es algo sencillo de aplicar. El problema de los mosquitos es un problema en realidad de todos, ¿sí? No es un problema ni de los entes gubernamentales ni de la población, sino de todos, entonces todos tenemos que participar con acciones, ¿sí? En el caso de este mosquito en particular, en realidad lo único que podríamos hacer es cubrir, tapar esas zanjas y que no haya lugares donde se formen estos charcos de inundación. En el caso de Aedes aegypti, que es un mosquito que por ahí nos interesa más porque sí tiene mucha importancia sanitaria, porque es el vector de Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla urbana, la situación es un poco diferente porque es un mosquito urbano que sí vive en las casas o alrededor de nuestras casas y ahí sí nosotros tenemos que tomar acciones. Entonces, ese mosquito en Mar del Plata en este momento, hasta ahora, todavía no está. Si bien sí sabemos que las condiciones ambientales están dadas para que se instale, entonces ahí sí es muy importante que la población sea responsable en cuanto a evitar tener criaderos en sus casas. ¿Y eso cómo lo evitamos? Bueno, también con toda esta información que nos están dando de Aegypti, sobre todo en lugares bueno, que está bien instalado, como por ejemplo en Buenos Aires o en La Plata o en el norte del país, de no tener pequeños cuerpos de agua en casa que puedan criar mosquitos, que eso puede ser bueno, cualquier plato, tapita, canaleta que acumule agua,
que pueda ser un potencial criadero.